encuentra con frecuencia, con mucha frecuencia, personas que hablan de Jesús. Entonces uno ve en redes y publican una que otra cita bíblica, seguida de pornografía, seguida de mujeres u hombres muy ligeros de ropa, seguida de groserías, de vulgaridades, de palabras soeces. Hay gente que de vez en cuando, muy de vez en cuando, oye música cristiana. Y entonces sí, hablan y uno habla con ellos y le dicen, ¡ay sí, Dios mío! Bendito sea Dios. Que Dios lo bendiga. Y uno dice algo interesante, amén. ¿No? Entonces hablan y meten la palabra Dios en sus conversaciones. Y ya, eso es suficiente. Pero esas personas asesinan con la lengua. Asesinan la honra, la dignidad, el buen nombre de otras personas. Esas personas dicen Dios, 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 pero oyen música que es pornografía auditiva. Beben licor como cosacos. Son infieles, son adúlteros. ¿Sí? Los compromisos los tiran por la borda. Pero dicen Dios, amén, y que Dios lo bendiga. ¿No? Vamos a leer por favor Mateo 7, versículos del 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nadie en sus 5 sentidos quiere oír el versículo 23 hacia sí mismo. Nadie quiere que Jesús le diga, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Nadie en sus 5 sentidos quiere oír eso. Miren, encontramos a muchos diciendo, Señor, Señor, pero es la boca la que habla. Ahí no está participando ni el corazón ni la mente. Hablar de Dios naturalmente está bien, ni más faltaba. Pero no es lo que Dios quiere. Es algo incompleto. Hablar y hablar y hablar es algo incompleto. No es suficiente decir Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos. Lo que se necesita es aceptar la voluntad de Dios. Es obedecer a Dios. Lo que a veces es fácil y a veces es difícil. ¿Por qué? Porque lo que no nos gusta, lo que nos da trabajo, eso nos complica la vida, nos vuelve, que no quiero hacerlo, pero me toca. ¿No es cierto? Miren, parte de mi trabajo hace mucho tiempo era escribir guías de mensajería. Entonces yo hacía boletines de prensa, me reunía con los clientes, dirigía cuentas en publicidad y en relaciones públicas, elaboraba informes estadísticos de apariciones en prensa y muchas otras cosas más. Pero las tales guías, eso era algo detestable para hacer. Odiaba hacer esas guías, pero las hacía. Cuando además no tenía la ayuda de una persona que estaba muy pendiente de mis cosas en esa empresa, cuando ella no tenía tiempo por X o Y motivo, pues me tocaba a mí hacer esas guías y eran parte de mi trabajo. Total, no eran la parte agradable, eran la parte más desagradable de mi trabajo, pero las hacía. No había opción.
O hacía esas guías o incumplía mi contrato. También dirigí un periódico. Entonces yo escribía, corregía, algunas veces tomaba las fotografías, ayudaba en la diagramación, en el diseño. Bueno, lo que hace uno dirigiendo un medio de comunicación. Pero resulta que además tenía que ayudar a empacarlo y a etiquetar cada ejemplar. Porque cada ejemplar iba dirigido a una persona en concreto, a cada suscriptor. Eso era terrible para mí. Era quitar eso y poner el sticker y todo. Más aún cuando uno está a un día de casarse. O sea, imagínense, mañana me caso, pero hoy estoy pegando stickers, armando los paqueticos para enviarles el periódico a los suscriptores. Era terrible, pero tenía que hacerlo. Era parte de mi compromiso laboral. Justamente de eso nos está hablando Jesús. De amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda la mente. De obedecer a nuestro Señor y de apegarnos a la palabra. De ser fieles a su voluntad y a sus decisiones y a sus estatutos. ¿Sí? Si hablo del Señor, si grito Señor, pero no obedezco, estoy siendo infiel. Estoy siendo desobediente. No estoy amando a Dios. Porque recordemos, el amor a Dios es un asunto de obediencia. El que obedece a Dios es porque lo ama. Ese es el amor que pide nuestro Señor. Cuando solo hablo y grito Señor, Señor, a lo sumo me estoy fabricando una imagen, una apariencia ante los demás. Y entonces de repente los demás dicen, no, mire, qué persona tan piadosa, qué persona tan creyente. Y uno de repente puede engañar a muchos durante algún tiempo. Pero la realidad es que a Dios no lo podemos engañar. Él conoce nuestros corazones y nuestras mentes. En esa cita que acabamos de leer de Mateo, llama la atención que Jesús se refiere a los predicadores, ¿no? Porque dice, ¿acaso no profeticé en tu nombre, expulsé demonios e hice milagros? ¿Cuántos van a llegar a las puertas, al tribunal y van a decir eso? ¿Es que acaso yo no prediqué y no profeticé y no expulsé demonios e hice milagros? Van a llegar al tribunal. Pongámoslo en términos de hoy. ¿Acaso no hablé de ti, Señor? ¿Acaso no motivé, Señor? ¿Acaso no hablé y prediqué la felicidad en tu nombre? ¿Acaso no suspendí depresiones e hice pasar a algunas personas de tristeza a felicidad? ¿Acaso no llené de esperanza a algunas personas para que siguieran pecando? ¿Acaso no hice el milagro de ofrecer el evangelio de Disneylandia? El evangelio fácil, el evangelio que no habla de pecado, porque eso no le gusta ya a la gente. El evangelio de Disneylandia que hay que hacer fila para pagar. No, porque todo es plata. Entonces van a llegar allá a decir todo eso. A esas personas, a los que son motivadores, pero se venden como pastores. Los motivadores están muy bien, pero sean honrados y digan, soy motivador. Es perfecto. Pero si yo soy pastor o soy motivador, pero me vendo como pastor o me ofrezco como pastor, ahí hay un problema. A esas personas que solo ofrecen felicidad y que mi única preocupación como pastor es que la gente sea feliz. Craso error. ¿Sí? A estas personas Jesús les va a decir, nunca te conocí, apártate de mí,
hacedor de maldad. ¿Cuál es el asunto aquí? Que es que todos tenemos la gran comisión: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Entonces, claro, algunas personas dirán: bueno, esto es para los predicadores que hacen milagros, que quitan depresiones, que... cuidado, porque si todos tenemos la gran comisión, todos predicamos, todos damos ejemplo, todos damos testimonio del evangelio. Entonces, si nosotros predicamos, que es nuestra comisión, predicamos la palabra de Dios. Si usted quiere ofrecer felicidad, dedíquese a ser motivador. Eso también se necesita. Eso no está mal. Lo que está mal es ser motivador, pero venderse u ofrecerse como predicador. Si usted no quiere hablar de pecado, usted no está predicando el evangelio. Si le quita culpas a la gente disimulando el pecado, usted no está predicando el evangelio. Si usted ofrece una vida feliz y tranquila, ese es el evangelio Disney. No está obedeciendo, no está siendo fiel a la palabra, no está cumpliendo con la voluntad de Dios. Miren, no importa si hablo de Dios en las charlas motivacionales. No importa si quiero que la gente se sienta bien siendo pecadora. La realidad es que el cristianismo es un campo de batalla, no Disneylandia. Todos los cristianos entonces hemos sido comisionados a ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces no basta simplemente con decir Señor, Señor. Miren, el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a predicar la palabra, a anunciar el mensaje de Dios, no el de los hombres o sus intereses. Y hay algo muy interesante, dice, hay que anunciarlo, aunque en ese momento no parezca ser el mejor. Hay que obedecer. Entonces, pueden estar 10 personas bebiendo como cosacos. ¿Sí? Yo tengo que decirles, la borrachera no le gusta a Dios. Puede haber una mujer frente a mí que es adúltera, fornicaria, infiel, desagradecida, incoherente, pero habla de Dios, 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 Dios. A ella tengo que decirle, señora, usted está pecando, usted está en adulterio, usted fue infiel, usted traicionó una bendición de Dios. Tengo que decírselo. ¿Sí? Así no sea, no parezca que sea el mejor momento. Tengo que decírselo. Esa es parte de mi responsabilidad. También dice el apóstol Pablo a Timoteo, no quieren escuchar la buena enseñanza. La gente quiere ir a las iglesias, a hacer ejercicio, a hacer aeróbicos con la alabanza y a escuchar un evangelio suave, un evangelio acomodado, un evangelio en el que, pues que eso no es evangelio, obviamente, una predicación donde les enseñan a extorsionar a Dios, ¿no? Entonces, si usted coge y dice tales palabras, Dios lo va a complacer. ¿Qué están diciendo ese predicador? Que con esas palabras obligan a Dios. ¿En serio? ¿Alguien puede obligar a Dios? Es soberano. Y también dice Pablo, la gente quiere oír cosas diferentes. Es decir, buscan pastores que dicen lo que ellos quieren oír, ¿no? Entonces, buscan pastores entre comillas, que acepten que los comportamientos homosexuales, que el aborto, que la ideología de género, está bien, sí, es que
es el evangelio nuevo. Está bien que sean adúlteros. Está bien que vayan a bares swinger. Eso está bien, eso no tiene problema. Y pues si no puede sostener el niño, pues abórtelo. No tiene lío. Si viene con deformidades, abórtelo. Eso es eutanasia, eugenesia, en fin. Ese es el evangelio que quieren oír. El de la prosperidad. El que ofrece muchas cosas. Simplemente por declararlo, por no sé qué, entonces esas personas van allá a esa iglesia y salen pensando que en 15 días van a tener carro, casa, beca y demás. Ese no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hay que denunciarlos tal cual. Ese no es el evangelio de Cristo. Vamos a leer por favor 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Miren, Pablo insiste en varias cosas con respecto a la gran comisión. En ninguna dice, hay que decir Señor, 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 Dios lo bendiga, amén. No. Dice, mantener la calma en todo momento. Qué cosa tan difícil mantener la calma en todo momento. Pero además dice, soportar los sufrimientos. Eso ya es más difícil que mantener la calma, ¿no? Soportar los sufrimientos. Anunciar el evangelio. El evangelio, la palabra de Dios, no lo que a mí se me ocurra, no lo que sea vendible. No es un evangelio vendible y comestible para que me paguen diezmo, ofrenda y demás. No. Yo, gratuitamente, sin ningún interés distinto a que la gente llegue al reino y conozca el evangelio del reino de los cielos, yo predico la palabra de Dios. También dice el apóstol Pablo, hacer bien el trabajo. Pero ojo, todo eso, recordemos que Pablo unos versículos antes dice, aunque en ese momento no parezca ser el mejor. Entonces fíjense que el apóstol Pablo no habla de decir, Señor, Señor, a toda hora. Hay asuntos verdaderamente importantes. Estar calmado en todo momento, así no parezca el momento oportuno. Alguien está en pecado y se siente bien. Esa persona se siente bien pecando, se siente bien bebiendo como cosaco, se siente bien adulterando, se siente bien fornicando, se siente bien viendo pornografía. Pero así no parezca el mejor momento, tengo que decirle, hey, hermano, eso no está bien. El cristianismo implica soportar los sufrimientos, las aflicciones, las persecuciones, las injusticias, los insultos. Todo porque hay que anunciar el evangelio. Y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no el evangelio de Disneylandia. Miren, me instalan un diablo en la decoración de Navidad en esta ciudad. Y entonces, ¿qué hago yo? Me quedo callado. Ay, qué diablo tan feo. No. Me opongo. Y cuando me opongo, ¿qué recibo? Ataques, burlas. Me han dicho de todo lo habido y por haber. No importa. Esa es una persecución. Bueno, pero además, tengo que dar esa batalla. Y como tengo que dar esa batalla de oponerme, tengo que soportar los ataques. Finalmente es una batalla, ¿no? Además, anunciar el evangelio es ceñirse a la palabra. Es predicar a Jesucristo. Es mostrar su acción hoy, en este momento. Y dice Pablo, hay que hacer bien el trabajo. Algunos solo dicen, Señor, Señor, en un círculo íntimo, ¿no? Pero se van a bares, discotecas y antros
y ahí no dicen Señor, Señor. Créanme, no lo dicen. Hablan, sienten y viven vulgaridad, sensualidad y lujuria. A esos sitios no van a orar, a leer la Biblia. No, van a ver que pescan, a ver si las curvas están muy bien, ¿sí? A adivinar si hay o no silicona. A eso van. Entonces, en el trabajo y con los amigos, hay personas, esos que dicen Señor, Señor, se desdoblan. Lo único que ocultan ante amigos, en el trabajo, con compañeros, lo único que ocultan es su aparente simpatía por el Señor. Cuidado, ser íntegro es llevar la gloria de Dios a todas partes. Es vivir, dar testimonio vivo y de palabra de Cristo en nosotros. Porque hay que tener mucho cuidado. La bipolaridad espiritual es un asunto de vergüenza. Cuando yo tengo bipolaridad espiritual, es decir, cuando estoy con unas personas y ¡ay, gloria a Dios! Bendito sea Dios, amén. Pero estoy en el trabajo y lo único que no se escucha es el amén. O en un cine o estudiando y lo único que no se escucha es el amén, ¿sí? Tengo bipolaridad espiritual, ¿sí? Y eso se da por vergüenza. ¿Vergüenza de qué? De nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que se avergüenza de Él. Hay gente que se avergüenza de querer conocerlo. Hay gente que se avergüenza de creer en el único y verdadero Dios. Vamos a leer por favor Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No solo es decir Señor, Señor, es testificar, es evidenciar, es mostrar y es actuar conforme a la palabra de Dios. Todos sabemos que todos los días hacemos cosas que no están conformes a la palabra de Dios, o pensamos cosas que no están conformes a la palabra de Dios. Es decir, todos los días pecamos. Pero el reto fundamental de este versículo es no, y de la palabra de Dios, es no avergonzarse del Evangelio, es no avergonzarse de la obediencia. No avergonzarse de decirle bueno a lo bueno y malo a lo malo. Así parezca que ese momento no es el mejor. En esta ciudad no es el mejor momento para cuestionar que instalen un diablo en Navidad. Porque tenemos un gobernante que no se sabe de dónde viene ni para dónde va y que trastabilla permanentemente. No es el mejor momento y tiene unos seguidores que son generan bastante incertidumbre, por decirlo menos, ¿sí? Pero como cristiano o como cristianos tenemos que ser coherentes. Miren, no hay evangelio de la prosperidad ni de la extorsión, ni el evangelio de la felicidad. Eso no existe. Hay un solo evangelio, el del gozo en lo bueno y en lo malo. El de estar bien, en plenitud, en prosperidad o en escasez, en abundancia o en pobreza. Ese es el evangelio. El evangelio del reino, es el evangelio de la salvación, es el evangelio del arrepentimiento para el perdón de pecados. Nuestro evangelio es el evangelio de las aflicciones, de las pruebas, de las persecuciones. Es el evangelio de vida eterna. Es el evangelio de salvación, de gracia y de misericordia. Miren, los cristianos sabemos que vamos a ser rechazados. Sabemos que
estamos permanentemente en riesgo de persecución. Hay gente, organizaciones cristianas muy valientes que están llevando Biblias a Corea del Norte. ¿Y cómo lo hacen? En globos. Y ya hay gente detenida, gente en prisión, gente a la que le están haciendo de todo en Corea del Norte por llevar Biblias, por llevar la palabra de Dios. El mundo no quiere a Dios en ningún asunto. Por eso vamos a ser rechazados. Miren, en España hay una denominación en Barcelona que promueve la ideología de género. Un pastor ha dedicado el esfuerzo a señalar a esa congregación como progresista, como distorsionadora de la palabra de Dios. Y entonces la pastora, una de las pastoras principales de esa congregación, amenazó al pastor Will Graham con acciones legales por oponerse a predicar la ideología de género. Porque son tan descarados, son tan sinvergüenzas que se paran en el púlpito a predicar ideología de género. Y la palabra de Dios, bien, gracias, saludos. Y ustedes fueran a buscar lo que dicen estas personas y conocer el camino que recorren, encontrarían perversión, avaricia, herejía y maldad. Es decir, desdibujan completamente a Jesús y su obra, todo por acomodarlo a las doctrinas de la ideología de género. Adaptan a Jesús a lo que quieren, es decir, al pecado. Pero esas personas han dicho, Señor, Señor. No podemos estar con el Señor solo de palabra. Eso lo hace cualquiera. Ay, sí, yo soy cristiano. Ah, muy bien. Hey, hay que demostrar que uno es cristiano. Hay que actuar como cristiano. Hay que defender la palabra de Dios como cristiano, como soldado de Cristo. Hay que actuar. Vamos a leer, por favor, Santiago, capítulo 2, versículos 17 y 18. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe se muestra por las acciones que realizamos. La fe se muestra por no avergonzarme de ser cristiano. La fe se muestra por decir, mire, ese diablo no puede ir ahí, no debe ir ahí. Está golpeando, está afrentando creencias y principios que en todo caso, sean católicos, sean cristianos, sean protestantes, hay una cosa fundamental y es que natividad es celebrar el nacimiento de Jesús. Y eso no tiene nada que ver con poner una imagen del diablo o imágenes de diablos con cachos, cola y tridente y todo en cualquier lugar, ¿no? La palabra dice que la fe, si no tiene obras, está muerta. También dice que dicen, tú tienes fe y yo tengo obras. La palabra clave ahí en ese pedacito de los versículos es dicen. Son solo palabras, son expresiones, son labios moviéndose. El cristianismo implica mostrar nuestra fe a través de nuestras acciones. Vamos a leer, por favor, Mateo, capítulo 7, versículos 15 y 16. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos
o higos de los abrojos? Mire, nuestro Señor pide testificar la fe en acción y palabra. Pero también nos dice, ojo, hay que estar atentos a los frutos de quien habla del Señor. Porque ese que dice, Señor, Señor, pero traiciona al marido, ¿esos frutos qué tal son? O ese que dice, Señor, Señor, y se va al centro a ver autódromos, es decir, curvas, subidas y bajadas, ¿ese qué está haciendo? O ese que va a la iglesia y que va a culto cada domingo, ¿no? Pero sale y comienza a criticar y comienza a cuestionar y comienza a reírse del vestido, de lo que dijo, de lo que no hizo, de cómo quedó vestido fulano, perano, sultano. Adivinen, ese solo está diciendo Señor, Señor. No basta con decir Señor, Señor. Hay que demostrar que Cristo es el Señor de nuestras vidas, que está enseñoreándose en nuestras vidas. Hay que representarlo, así sea doloroso y duro, así nos persigan, así nos insulten, así nos desprecien, así nos traten mal, así digan, es que son poco inteligentes por ser cristianos. En el mundo pasará eso y pasará mucho más. Pero nosotros no vamos a temer. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo, en el mundo hay aflicciones, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Cristo venció al mundo. Por eso el pastor Bill Graham en España está enfrentando la ideología de género, confiado en que Cristo ha vencido al mundo. Los que llevan Biblias en Corea del Norte, en globos, saben que Cristo venció al mundo. Nosotros, aquí en esta ciudad, con el escándalo, la alaraca que estamos haciendo, sabemos confiadamente en que Cristo venció al mundo. No importan los insultos, los desprecios y demás. Cristo venció al mundo. Y si Él venció, nosotros somos más que vencedores en Cristo, que nos fortalece.